15 de enero de los 2026. Como si nada, aquí estamos y regresamos a Efesios. Ya habíamos empezado en la segunda parte del capítulo 4, así que regresamos hoy y vamos a explorar como siempre, eh, pues versículo por versículo o pasaje por pasaje. Eh, Le vamos a dar el privilegio a la Reina Valera 2015. Qué dato curioso, todavía en El Salvador no existe de manera física. Cuando venga por ahí, les sugiero que tengan una, es súper, súper buena. Así que Efesios capítulo 4 en la Reina Valera 2015. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quienes sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que quiera que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del mundo, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Versículo 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a esa antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejante de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, primera vez que leemos todo el capítulo 4. Eh, Agrego que espero que pues estén en la palabra. Espero que en 15 días puede pasar mucho. Puede ser que este video que están viendo, lo estén viendo quizás derrotados, empezando el año eh, ya con subes y bajas, empezando el año quizás no de la manera que quisiéramos, o al contrario, quizás ha sido el mejor año de oración, de palabra, de comunión, como sea.
pero es un privilegio estar aquí una vez más leyendo todo el capítulo 4 de Efesios, que es la parte más importante de estas enseñanzas. Bueno, leo el pasaje de hoy. Ya habíamos empezado esta segunda parte, ¿verdad? Y si le gusta manchar su Biblia, eh, del 1, perdón, del 10 al 19 es como una sección de esta segunda parte. Después la parte más importante, que es la que vimos la vez pasada. Entonces, si la quieren revisar, pues ahí está, número 57. El versículo 20 y 21 es el núcleo de esta segunda parte. Y después del 22 hasta el final es la otra sección. Ahora, ¿cuáles son estas secciones? Estas secciones son que aquí entra la palabra gentiles. Dice Pablo en el 17, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles. Va, esta palabrita viene cargada del capítulo 2. ¿Okay? Voy a agarrar la NBI y voy a leer en el capítulo 2 qué es lo que dice de los gentiles. O sea, algo sucedió. Eh, 2.11, 2.11, dice así en la NBI. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisión, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. O sea, esta palabra gentiles viene cargada y viene cargada del Antiguo Testamento. Y estudiamos esto, todo este pasaje, me voy a saltar a la parte que dice en el 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Vale. Ahora, aquí veo que en la Reina Valera 2015 no está una palabrita clave. Vamos a ver si está en la NBI. Dice en el 4, en el 4:17. Ahí estamos, vean. 4:17, esa sección. Así que les digo y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Tampoco está la palabrita clave. Veamos en la Reina Valera. 60, la mera mera. Esto pues digo, versículo 17, 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esta es la palabrita clave. Y fíjense que la palabra otros ahí no es una sencilla de decir, o sea, aquí hay unas personas, hay otras personas, sino que es la palabra restantes. Esta palabra de repente se usa en la Biblia, que es como el remanente. Ahora, ¿el remanente de qué? Vaya, me voy a atrever a decir algo. Ya vimos que el Señor Jesús quitó esa barrera, ¿verdad? En el capítulo 2 y en otras partes del Nuevo Testamento, quita la barrera que existía entre los dos pueblos y hizo uno, ¿verdad? Entonces, hoy la iglesia son el pueblo de Israel con los gentiles en Cristo, en Cristo. Bueno, entonces, lo que me voy a atrever a decir es lo siguiente, que hoy los gentiles para Dios están como de cierta manera por default ya incluidos en el pueblo de Dios. Pero aquellos restantes que no están incluidos, son los que rechazan al Señor. O sea que los que están en Cristo, estos gentiles son la iglesia, junto con el pueblo de Israel, que al final es por fe. Entonces está ese restante, y este restante lo que hace, o sea,
Viene el Señor y consuma su sacrificio, y su resurrección y su reino. Entonces, hay gentiles como tú y yo que no nacimos en esta, o sea, no fuimos como Jesús, ¿verdad? Que nació dentro de esta cultura judía, sino que lo conocimos pues afuera de esta cultura. Y nosotros ya estamos adentro en Cristo, ¿ok? Y de repente vienen otros, y no estoy diciendo nada nuevo en realidad, pero digamos que lo que me estoy atreviendo a decir es que por default, hoy los gentiles somos la iglesia, pero somos la iglesia en Cristo. Yo creo que lo que a veces nos cuesta es que vemos al mundo mayor que la iglesia. Eso es. Vemos al mundo como, ay, pues a todos estos que están tan lejos de Dios. Y, pero aquí vemos que ese remanente gentil son aquellos que no quieren tener nada que ver con Jesús. Y aquí explica cómo son. Voy a leer en la NBI, versículo 17. Aquí explica cómo son. Y también es una buena autoevaluación 15 días después de empezar el 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como los gentiles. Y ya vimos que hay una palabrita ahí, como los paganos remanentes. 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Esto lo podemos hacer en preguntas. Eh, ¿Me domina la ignorancia? Esto ha sido fuerte en esta enseñanza. Si tú estás viendo este video y has estado viendo estas enseñanzas, eh, le hemos, le hemos metido bastante a, al hecho de que tenemos bastante ignorancia de la palabra, ¿vea? O sea, hemos hablado bastante de que tenemos un conocimiento de la Biblia, o sea, como bien chiquitito y no podemos expandir en ciertas cosas. Entonces aquí en el Efesios 4:18 dice, a causa de la ignorancia que lo domina. En pregunta sería, ¿me domina la ignorancia? Y después dice, y por la dureza de su corazón. Lo hacemos en pregunta, ¿tengo dureza de corazón? ¿Verdad? Y dice, sigue el 18, 4:18 de Efesios, estos tienen oscurecido el entendimiento. Otra pregunta, ¿tengo oscurecido el entendimiento? Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Estoy alejado de la vida que proviene de Dios. Y aquí pienso yo que es la diferencia entre un cristiano que cae en pecado, que somos todos nosotros, es decir, pecamos pues. La diferencia entre el cristiano que peca y ese gentil remanente que ha rechazado al Señor, yo creo que aquí está la diferencia, porque dice que están alejados de la vida que proviene de Dios. El cristiano cuando cae, cuando se deja ir, cuando soltamos, ¿verdad? Cuando nos descuidamos, la verdad es que no nos alejamos de la vida que proviene de Dios. De hecho, rápido nos acercamos. Eso es lo que hacemos. Entonces estoy alejado de la vida que proviene de Dios. Versículo 19. Recuerden que esto está describiendo los otros gentiles, esos gentiles remanentes, como digo esa palabrita 17. 19. Han perdido toda vergüenza. ¿He perdido vergüenza? Sigue, se han entregado a la inmoralidad. ¿Me he entregado a la inmoralidad?
y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Una vez más, otra descripción que pienso yo, que separa esos pecados en los que caemos como cristianos, ¿verdad? Pero el gentil dice que no se sacia. Y si hay esa descripción en mi vida, que no me sacio de cometer, o sea, definitivamente sí hay algo que no está bien, pues. Vale. Regresemos y nos vamos a enfocar en esta frase al principio. En la NBI dice en el versículo 17, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, pensamientos frívolos. La Reina Valera, la frase que usa en el 4:17 es, al final, que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Y esa palabra vanidad, sin duda, Pablo estaba pensando en aquella vanidad de aquel. ¿Verdad? ¿Quién es esa vanidad de aquel? Salomón, en Eclesiastés. Y solo vamos a leer, o voy a leer aquí, unos versículos de Eclesiastés. Y, y quizás como un paréntesis de esto de la ignorancia, ¿verdad? Y del conocimiento que hemos dicho. Cuando yo digo Salomón, ¿cuánto pudiera yo hablar de Salomón? Me puedo la historia, me recuerdo que dónde sale en la Biblia, pudiera yo agarrar una Biblia y me dicen, vaya, toma la Biblia y busca dónde sale Salomón. Pudiera yo abrir la Biblia y buscar y decir, quiero ver. Quizás no así que memorizado, ¿verdad? Pucha, con versículo, ¿verdad? En mente, quizás no. Pero pudiera yo decir, Salomón fue aquí, estuvo así, dijo esto, dijo lo otro. Bueno, eso como paréntesis del conocimiento de la palabra. Vaya, Eclesiastés 1:14 dice lo siguiente. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad, que es la palabra que traemos de Pablo. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces yo quiero agregarle a esa descripción de Pablo en el capítulo, en el versículo 17 de Efesios 4, le quisiera agregar esta frase, aflicción de espíritu. Este gentil restante está afligido de espíritu. La palabra aflicción, o sea, ¿cuándo fue la última vez que me sentí afligido, verdad? Quizás me dio miedo a algo, quizás estaba en peligro, quizás se me había olvidado algo, quizás debía algo. De repente estoy afligido. Entonces, Salomón dice, esa vanidad y aflicción del espíritu. Vaya, saltemos al 2:11. Esto es como un ejercicio rápido, ¿verdad? Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta es la mentalidad del gentil remanente, el gentil que rechaza a Jesús. ¿Ok? 2:17 dice así, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. 2:26 Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Estoy leyendo todas los versículos donde sale la frase aflicción de espíritu. Donde sale la frase vanidad, hay que leer todo Eclesiastés. 4:4, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 4:6, ahí nomás. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Que el Señor nos llene un puño en este 2026 con descanso y que no tengamos dos puños, ¿verdad? Y aflicción de espíritu. 6:9.
Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, muy bien. Entonces solo quise leer esos pasajes de aflicción del espíritu, pero definitivamente cuando Pablo dice la vanidad de la mente de los gentiles, trae trae a Salomón. De hecho, Salomón lastimosamente vivió como gentil, es decir, un pagano, una persona que se olvidó de la ley de Dios totalmente, que la dejó de lado, que no tomó ningún tipo de, que no tuvo ningún tipo de vergüenza, como dice Pablo aquí en el pasaje que acabamos de leer, y se dejó ir con estos dioses, con sus mujeres, 1000 mujeres, ¿verdad? Eh, Levantó dioses y uno puede decir, o podría decir, yo nunca haría eso. Bueno, creo yo que si alguien como Salomón lo hizo, uno definitivamente puede, pero para eso está la palabra, ¿verdad? Para estar cerca de ella, para estar en Cristo y no dejarnos ir. Termino con al final de Eclesiastés, versículos 13 y 14, que son los últimos versículos, y con eso terminamos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dos cosas dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que el Señor nos ayude a temerlo y guardar sus mandamientos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Pablo, gracias por Salomón. Señor, ayúdanos a temerte, así como un animal que se acerca a su dueño con temor. Nosotros queremos acercarnos a tu palabra con temor. Queremos guardar tus mandamientos, Señor, en este año. No queremos vivir como ese remanente gentil, sino como esos gentiles que han sido lavados por la sangre de Cordero. Señor, eh, ayúdanos a alejarnos de esta descripción: inmoralidad, sin vergüenzas, sin conocimiento. Ayúdanos, Señor, a estar en Cristo, a buscar tu palabra, a regresar, Señor, rápido, a no alejarnos y alejarnos, a no caer en las mentiras del enemigo que nos dicen de qué sirve que leas, de qué sirve que ores, de qué sirve que regreses, de qué sirve que busques a la iglesia. Son puras mentiras, Señor, y las destruimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las destruimos, para que nos puedas liberar, Señor, nuestra mente y que podamos decidir por ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.